Su novela de amor presenta Muchas veces en silencio un viaje musical de todo por una canción. decir lo que quería. Así, en 1948 comenzaba uno de los episodios más interesantes de la dramaturgia, de la nueva dramaturgia que llegaba a la radio. Llegaba a la radionovela. Esto de la autoría de Félix Benjamín Cainé. Llegaba una radionovela que paralizaba a todo el país, conocida como El Derecho de Nacer. El derecho de nacer. Apasionante radionovela del escritor cubano Félix B. Cañet, creador del folletín radial en la América Latina. El derecho de nacer. En esta radionovela que Félix B. Cañé desarrolla en el circuito de CMQ, que por cierto, una novela pasada que crea toda esta historia, el derecho de crear, de la historia de cómo Félix B. Cañé crea el derecho de nacer, empieza a crearse toda esta magia del dramatizado radial, pero que Félix B. Cañé ya había desarrollado desde Santiago de Cuba con proyectos como Chilín y Chilito, que era un programa infantil e inspirado en sus sobrinos, y su famoso detective cubano chinesco Charlie Poe, que era un detective inspirado en un chino que vivía en la calle San Basilio, en Santiago de Cuba. Esto también sirvió a Armando Caparrós para hacer la primera película sonora cubana que se llamó La Serpiente Roja. Este es el sentido de inspiración para hablar de la radionovela a la telenovela. ¿Cómo un cubano llegó a crear todo esto? ¿Y esto a través de qué canción? En silencio. Muchas veces en silencio me he quedado sin poderte decir lo que quería. Pero tienes que haber adivinado que vivir sin tu amor jamás podría. Algunas veces cuando te miro quiero decirte mil cosas lindas que va dictando mi corazón. Una canción que Félix B. Cañé compuso para su novela El Derecho de Nacer. Esta historia de amor y dolor quedó interrumpida ayer en el momento en que la distinguida señorita María Teresa del Portal, al acudir a la consulta privada del famoso doctor Alberto Limonta, aterrada, le confiesa que un hijo palpita en sus entrañas y suplicante solicita del médico una fórmula que la libre del escándalo. Pero hay que hablar de quién fue Félix Benjamín Cainé, que nació el 31 de marzo de 1892 en San Luis, en la otrora provincia de Oriente. Ahí comienza, porque Félix nace
en el marco de una familia de clase media. Y podemos decir que Félix era un hombre del Renacimiento. Fue pintor, poeta, músico, compositor y narrador. De Félix Becañé hasta hoy en día, sobre todo, nos llegan 3 canciones que son canciones importantes. Una que yo creo que es la más importante de él, que es la que lo ha catapultado, o sea, a la fama internacional, que fue la canción Frutas del Caney. ¿Quién quiere comprarme fruta? Mango. Estuvo interpretada por el trío Matamoros y que fue un pregón grabado en la década del 30 y que fue internacionalizado. Y otra es una canción que, por cierto, el otro día fui a ver El Portazo. Le mando saludos a Pedro Franco en el Club 23. Y en la nueva versión de la obra CCPC, La República Live, cantan la canción, yo creo que con el mismo sentido que se cantó la canción y que pasó a la historia, que es la canción del Ratoncito Miguel. Una canción por la cual meten a Félix Becañé preso en el cuartel Moncada, porque era una canción que se le cantaba al dictador Gerardo Machado para hablar de la situación que estaba en Cuba. La cosa está que mete miedo y horripila de verdad, y usted verá que un gato de hambre se morirá. Todavía esa canción se canta mal, porque la canción no es la cosa, sino la casa. La casa está que mete miedo, pero todavía se canta como la cosa. Ha pasado a la historia así como la cosa. Y una canción que hay una versión en merengue muy interesante de Johnny Ventura. El ratoncito Miguel, aquí ha venido muy contento a bailar, porque el gato Misipu dormido en la casa está. Sospechar esta fiesta de hoy. Silencio, no hay que gritar, no se vaya a despertar. Bailemos sin alborotar. Porque también el ratón puede tener corazón para reír, para cantar, para gozar. La cosa está que horripila y mete miedo de verdad. Y usted verá como de hambre un ratón se morirá. No hay que soñar, ni mucho menos una lasca de jamón. Vamos a ver quién va a arrancarle a Misipu el corazón. Pero como le decía, a Félix Becañé por esta canción lo meten preso en el cuartel Moncada por ponerle en un programa. Y son los radioescuchas de él quien van a protestar al cuartel y lo sacan. Pero cuando lo sacan del cuartel le dicen: si usted vuelve a cantar esa canción subversiva, lo vamos a meter preso y de aquí usted no va a salir más. Para que tú veas como siempre ha habido canciones complicadas, no solo Patria y Vida, siempre ha habido canciones complicadas que no le gusta el poder a lo largo de la historia. También en tiempo de Batista, la gente en la conga hacían cosas interesantes. Yo recuerdo que en el 58 había un pasacalle de la conga en Santiago de Cuba que decía: los negros para la conga y los blancos para la loma. Si Cañizales no me paga, yo me voy para la guerrilla. O sea, cosas así del cancionero popular. Y también otra canción importante de Félix Becañé es el bolero Te Odio, que es una canción que interpreta Esther Borja en su disco Esther Canta Varias Voces, producido por Luis Carbonell.
también populariza, a mí me gusta también la versión, que son versiones diferentes, la versión de Blanca Rosa Gil, porque uno es más el sentido lírico, o sea, la de Estel Borja tiene más este sentido lírico, del sentido de las voces, y la de Blanca Rosa Gil está más en el sentido de cómo se hizo la canción, en el sentido del bolero, sentido son dos versiones diferentes, pero que muestran el mismo sentido de la canción. Félix Becañé se hace famoso por el derecho de nacer en toda esta época de los 40 y de los 50, y que Félix con esta radionovela estaba poniendo sobre el tapete discusiones importantes, discusiones bioéticas como el aborto, como el racismo, como el clasismo, y que si escuchamos parte de los fragmentos de la novela, o sea, el fragmento de María Dolores reclamándole al señorito Alfredo su responsabilidad, y vemos cómo esta mujer casi letrada, que habla casi como un negro bozal, o sea, que no pronuncia bien el español, tenía todo ese sentido de la identidad de una población la cual no estaba reconocida. Le extrañará sin duda alguna mi presencia en esta casa. No, señor, hay tica de eso. A mí ya no me extraña nada en este mundo tan lleno de gente mala y sin conciencia. Porque lo que soy yo nunca lo hubiera mandado a llamar. He venido haciendo uso de mi derecho de padre. De un derecho que no le corresponde en este caso, don Alfredo. Porque cuando usted debió de haberse sentido padre, fue cuando yo mimitica hace muchos años fui a suplicarle piedad y misericordia para la provecita niña Elena y para el hijo que llevaba en sus entrañas de madre. Eso que me dice usted, me lo ha dicho mi conciencia muchas veces. Sobre todo desde que hace pocos días, al contarme su historia, descubrí que ese hombre maravilloso, que ese médico genial, gloria de Cuba, y que se llama Alberto Limonta, era mi hijo. Esto después se lleva al cine. Hay una versión que se hace con el cine mexicano que a mí me encanta. Es una de las versiones que más me gusta. Cada vez que yo la veo, a mí me hace llorar. Y se versionó y se radió por toda Latinoamérica. No hubo una emisora en toda Latinoamérica que no se radiara el derecho de nacer y después pasara al formato de la telenovela. Porque Félix funda el concepto, cuando crea el concepto de la radionovela, funda el concepto después de la telenovela. Y además, uno de los recursos sonoros propiamente, que es el silencio, Félix lo crea a partir de que el hombre que hacía el personaje de Junco pidió más dinero y le dijeron a Félix, no, tú lo callas. Y era cuando esta cuestión, ¿qué usted quiere decir? Le da, Félix, ¿qué es lo que hace? Le da un ictus, le crea un ictus y hacía estas formas onomatopéyicas, como tal, que después, en la versión que se desarrolla para la televisión y para el cine, aparece. Porque las novelas se hacían a rendimiento, porque Félix iba viendo lo que estaba ocurriendo, la realidad. No como las novelas hoy en día, que tú escribes todos los capítulos y si funciona bien y si no, también, bueno, en Cuba. Porque la Globo ha tomado mucho de nosotros, de ese ideal importante de cómo se hace una telenovela. Hoy en día yo estoy viendo la nueva telenovela cubana, El Regreso al Corazón. Te busco entre las ganas de mi cuerpo, te busco en la mañana y no te encuentro, te busco en el olvido, pregúntale al silencio, te busco en el recuerdo y no te encuentro, te busco en el suspiro, añoran viejos tiempos, te busco en el rocío y no te encuentro. Y no me
Clara, El regreso al corazón. Estoy viendo esta nueva telenovela, novela que me parece interesante, que por cierto, el guionista, o sea, el que hizo el argumento principal de la telenovela es Jaime Salomón, que es santiaguero, un amigo mío. Ahora está está en Alemania. Beheisen, sí. Ahora está por allá, pasado mejor vida. Y yo le quería preguntar sobre todo sobre la idea de la novela que coescribe con Monzón y que Eduardo Emir, que además fue profesor de la Facultad de Arte de los Medios de la Comunicación Audiovisual. Eduardo Emir es el director de la novela. Es muy interesante esta telenovela cubana a partir de las propias tramas que va creando, que desarrolla, o sea, esta cuestión de los triángulos amorosos, de la bisexualidad, de las familias homoparentales, de la corrupción, esta nueva trama del Alzheimer y del cuidador, y que también pone en juicio los nuevos, voy a decirlo a modo del cuadro del Partido Comunista, de los nuevos actores económicos, de esta gente de la MIPYME, de la finca, que tienen este nivel de prosperidad. Es muy interesante, sobre todo, o sea, estas nuevas tramas que están apareciendo dentro de la realidad. Hay escenas mejor logradas que otros, hay personajes mejor desarrollados que otros, hay personajes que me parecen demasiado con vicios, hay personajes que me parecen muy bien logrados, como el caso de Rodolfito, que interpreta a Freddy Maragoto. Sobre todo porque si tú conoces a Freddy Maragoto, Freddy es un tipo que no tiene nada que ver con Rodolfito. O sea, con esta actitud cínica, con esta actitud, o sea, de ser un depravado sexual totalmente. O este personaje que hace Tony Lugones, que el otro día Daniel Triana hacía una reflexión muy interesante de ver un personaje con una voz platinada. Ustedes se recuerdan de aquel conflicto de aquella funcionaria del otro ICRT, de que no quería a locutores con voz platinada. Ay, chicas, estas cosas, tú sabes cómo hablaban estos locutores, así, o sea, con esas voces casi femeninas. Y es muy interesante ver a un personaje como Tony Lugones con esta voz platinada y, como decía Daniel Triana, que se le salen las plumas o que se le ven las plumas, que no esconden las plumas en ese sentido del macho alfa en esto, aunque le criticaba otras cuestiones de los vicios, pero considero que es una novela muy bien lograda. Puedo esperar la vida entera, todo será a tu manera, el amor es mi razón. Puedo arrodillarme entre las flores y reconocer tu rosa, aunque le haya dado el sol. Ella seguirá húmeda y fría, solo volverá a la vida si regresas, corazón. Ella seguirá húmeda y fría, solo volverá a la vida si regresas, corazón. Y regreso al corazón. Por cierto, uno de mis alumnos fue el director de fotografía de la novela, Rey de la Campa, que fue uno de mis alumnos, fue el director de fotografía, y yo lo he felicitado por algunas escenas del punto de vista fotográfica muy bien logradas, porque lo que pasa es que hacer una telenovela en Cuba es una cosa, hacer un seriado de ficción en Cuba es una cosa a nivel productivo tan agónico que a veces cuando tú llegas a la escena tienes que resolver las cosas de forma más simple, pero aquí vemos, sobre todo a nivel fotográfico, a nivel de música, que han intentado buscar recursos para mejorar la puesta en escena de la novela. Sin embargo, a nivel de dirección de arte todavía hay cosas que la novela le falta. O sea, ese personaje que hace pareja con Tony Lugones, que está en España, yo recuerdo aquella escena y atrás, en segundo plano, había una de esas lamparitas que tú puedes encontrar en una feria de vitral. Aquí la dirección de arte se cagó totalmente, se fue. O
que muchas de las actrices que aparecen, el tinte que tienen es tinte rojo. O a veces cuando Tony conversa con la hermana de su esposo, está conversando con un vino, tomando un vino espumoso. Yo quisiera saber dónde venden ese vino espumoso que se toman en la telenovela. O sea, cosas que así ocurren. Pero bueno, para esto es la telenovela. La telenovela es para comentarla. Si no comentan una telenovela, es que una telenovela fracasada. O sea, en bien o en mal. La telenovela sirve para esto y para entretener a señoras mayores, amas de casa que están en sus casas como tal. Ese es el sentido propiamente que tiene la telenovela. Hay un podcast muy importante en internet que se llama Radio Ambulante y había un capítulo que estaba explicando, que relataba cuando cae la Rumanía comunista de Ceausescu, las novelas de América Latina se empiezan a transmitir como Betty la Fea. Doctor, ya me voy. Bueno, ¿Puedo decirle algo antes de irme? sea breve, sí, sea breve. Doctor, es que el motivo por el cual me retrasé esta mañana No me fue importa porque... por qué se retrasó usted. Ya pasó, ya quedó despedida ya. No más. En todo caso, ahí le dejo el motivo. Bueno, Es el plan de negocios que usted estaba necesitando. Pasé toda la noche trabajando en él y amanecí haciéndolo, por eso no pude llegar a tiempo. Disculpe si estaba un poco sucio, pero cuando venía para acá se me cayó. Por mi sueldo no se preocupe, doctor. Tómelo como pago por todos los perjuicios que le causé. Y en todo caso, muchas gracias por todo y mucha suerte. La va a necesitar. Adiós. Betty. Betty, ¿qué significa esta apéndice de consideraciones? Es un análisis que hice. Y entonces hay una gran generación de mujeres que crecieron oyendo o viendo estas novelas y se convirtió todo en una sensación dentro de la Rumanía postcomunista, porque los rumanos tienen una lengua romance como nosotros y entonces mucha gente aprendieron español en esto. Y saber que todo esto, toda esta cuestión, lo había creado un hombre como Félix Becañé, que muere el 25 de mayo de 1976 en la extrema pobreza, siendo un hombre rico, porque el gobierno revolucionario no le permitió cobrar ninguno de los derechos. Y uno de esos sesudos que pasaron por el Instituto de Radio y Televisión vendió parte de las grabaciones que se habían hecho antiguamente de el derecho de nacer. Sor Elena, de usted depende que esta ansiedad que me obsede se convierta en dulce placidez que me arrobe. Usted asegura que sabe quién es mi madre. Desde luego que lo sé, Albertico. Se trata de la mujer que más ha sufrido en este mundo. Sí, ya lo sé, que fue una mártir, que me arrancaron de sus brazos apenas nací. Sé que hasta soy el fruto de un amor culpable. Pero ¿quién es mi madre? ¿Y por qué yo, como hijo, no he de querer por igual, con cariño pleno, tanto a la madre que me engendró en su seno, como a la madre que luchó conmigo toda la vida, hasta convertirme en un hombre? Porque ese es mi caso, Sor Elena. Yo tuve una madre que me trajo al mundo, una madre por la sangre. Pero desde que abrí los ojos a la vida, no vi a mi lado otra madre que una negra, oscura como la noche, pero con la luz radiante de un sol eterno dentro del alma, para dar calor de ternura a mi corazón y para iluminar mi sendero, a fin de que no me perdiera entre los laberintos peligrosos de la juventud. Con lo que me quieres decir que quieres con pleno cariño de hijo a tu madre negra. Usted lo ha dicho, Sor Elena. La quiero a pleno cariño de hijo, sin preocuparme si se trata de una madre negra. Después, más adelante, yo creo que en los 80 se hace una versión por Radio Arte. Que ahí yo tengo esa versión, yo logré gracias al maestro Iván Pérez, que me pudo facilitar. De aquí le mandamos saludos, Nilo y yo le mandamos saludos a Iván Pérez, Premio Nacional
de la radio, uno de los grandes musicalizadores y hombre de gran memoria dentro de la historia de la radio. Por eso, para evitar el escándalo, tú tienes que ayudarme a hacer desaparecer para siempre a esa criatura, a ese hijo del pecado que nunca debió de haber nacido. No, caballero. Perdóneme. Yo seré muy bruta, pero no estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Mi cariño a Niña Elena es lo mismo que un curujey bien pegado al gajo de una guasi. Bueno, precisamente por eso, porque sé de tu lealtad, es que he contado contigo para, como te dije antes, evitar el escándalo. Yo recuerdo muy bien esto porque en lo que estudiamos en la FANCA damos una asignatura que se llama Historia de los Medios. Y en Historia de los Medios, en el primer semestre, tenemos que dar Historia de la Radio. Y a partir del libro de Oscar Luis, que según me contaban era pareja de Félix Becañé. Por eso tenía toda esta memoria de la radio y es quien da esta clasificación de la radio, los periodos de la radio, o sea, el periodo artesanal, el periodo comercial, el periodo de la revolución, dan todo esto. O sea, es un libro muy interesante de historia de la radio. Búsquenlo, que puede aparecer en internet sobre historia de la radio. Y la biografía de Félix Becañé la escribe Reinaldo González, Premio Nacional de Literatura, en un libro que se llama El más humano de todos los autores, que fue un epíteto que le pusieron a Félix Becañé cuando salía El derecho de nacer, el más humano de todos los autores, porque en todas sus radionovelas, en todas las cosas que hacía, ponía este sentido humanista del hombre y retrataba problemas. O sea, con Ángeles de la Calle retrató el problema de la drogadicción, de los jóvenes pidiendo en la calle. Yo creo que Ángeles de la Calle todo hay que ponerlo hoy en día. Hay que hacer un remake con lo que está ocurriendo. Y Félix Becañé, siendo un hombre rico, muere en la absoluta pobreza. Está enterrado en Santiago de Cuba en 1992. Se lleva a Santiago de Cuba y está enterrado en lo que diríamos el Sendero de los Trovadores, donde está enterrado Matamoros, Pepe Sánchez, Ñico Saquito, Compay Segundo, y también está enterrado Félix Becañé. Y cuando se hace el Festival de la Trova, siempre se pasa por su tumba y se le canta Frutas del Caney. Se le canta esta canción. Mamey y bizcochuelo, piña dulce como azúcar, cosechados en las lomas del Caney. Yo vendo rico mango de mamey, piña que deliciosas son, como labios de mujer. Y entonces vamos a despedir este podcast hoy con la versión que grabó el maestro Iván Pérez en silencio, que es la canción que Félix compone para el derecho de nacer, siempre recordando esta cuestión importante de cómo un hombre en Cuba crea la radionovela y dicha radionovela la pone al nivel de lo que hoy conocemos como la telenovela, como elemento importante de nuestra identidad audiovisual. No podemos hablar de la identidad audiovisual o de la identidad sonora de la nación cubana sin la radionovela o la telenovela. Por eso mucha gente se fajan y critica y hablan de estos procesos creativos que los creadores paren con muchas dificultades por la crisis económica o, como dicen ahora, la policrisis que vive la nación cubana. Mi nombre es Yamani Castro Caballero, el director y productor de este podcast. Siempre me acompaña Nilo Prat, grabador y postproductor. Y en los diseños son de Ahmed Bar, que es el diseñador de toda esa visualidad que usted ve. Y con esta canción En Silencio
de Félix Becañé, acabamos el capítulo de Todo por una canción, invitándolo a que nos acompañe en el próximo programa. Muchas veces en silencio me he quedado sin poderte decir lo que quería, pero tienes que haber adivinado que vivir sin tu amor jamás podría. Algunas veces cuando te miro quiero decirte mil cosas lindas que va dictando mi corazón, pero me callo, no digo nada, porque prefiero que sean mis ojos los que en silencio hablen por mí. Algunas veces le tengo miedo a los latidos de mi ardoroso corazón. Algunas veces callar prefiero, porque el silencio lo dice todo cuando se quiere decir amor. Algunas veces cuando te miro quiero decirte mil cosas lindas que va dictando mi corazón, pero me callo, no digo nada, porque prefiero que sean mis ojos los que en silencio hablen por mí. Algunas veces le tengo miedo a los latidos de mi ardoroso corazón. Algunas veces callar prefiero, porque el silencio lo dice todo cuando se quiere decir